Y bajamos. Es necesario. Y un día es necesario. Como todos los martes, Alfredo Di Florio, director de El Loft Espacio Espiritual, nos visita, nos trae regalos, nos trae buena energía. ¿Cómo te va? Bienvenido, Alfredo. Bueno, muchas gracias por la invitación y feliz día. No sé si hay un periodista en la sala. ¿Sí? Sí. Muy bien, feliz día. Qué grande, ¿eh? ¿Vos también sos periodista? Yo también, sí, me autosaludo. Vamos todavía, Qué grande. Todo. Un poco de todo. Sos un poco de todo. Un poco de todo. Qué grande, un gran laburante, un gran tipo. Desde hace años que también se desenvuelve en los medios de comunicación aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y ahora, bajo el control de El Loft, este espacio espiritual muy, muy bueno, que atrae, convoca. Uno va una vez y tiene ganas de volver siempre. Muy bien, muchas gracias. Hay muy buena energía allí en Bolívar 3715, pero también habla muy bien, charla muy bien, sabe mucho, sabe expresar bien sus conocimientos. Más allá del nacimiento y de la muerte. Yo dije, mi primera pregunta es, ¿hay algo? Sí, hay algo. Hace unas emisiones atrás, creo que fue la segunda o tercera vez que vine aquí, hablamos del tema de reencarnación. ¿Se acuerdan esa vez? Hoy vamos a ir un poco más allá de la reencarnación, porque cuando hablamos de reencarnación, para hacer un raconto de aquella vez, estamos hablando de que nos estamos quedando en este plano material, ¿sí? La idea de la reencarnación es que el alma transmigra de un cuerpo a otro, pero siempre en este plano fenoménico. Esto así se explica en la cultura védica, pero también en Occidente tenemos el mismo concepto en Platón, ¿sí? Platón mismo en su obra El Fedón habla sobre la transmigración de las almas, pero tanto en la cultura védica como en Platón en Occidente siempre la idea es que es una misma alma pasando de un cuerpo a otro, pero siempre en este plano, en este plano físico, este plano material. Como habíamos hablado aquella vez, según la cultura védica y también en otras tradiciones espirituales, uno puede ir hacia arriba o hacia abajo, digamos, evolucionando o involucionando. En el judeo-cristianismo tenemos la idea de un infierno y un cielo, ¿sí? En la cultura védica hay algo similar a eso, en el concepto de que este plano material en el que vivimos, el universo, está estratificado como en tres capas. ¿Se entiende? Sí, está claro. O sea, también como en el cristianismo. Como en el cristianismo, exactamente. O sea, tenemos lo que es lo terrenal. Claro, tenés el cielo arriba, supongamos, tenemos lo terrenal en el medio y lo infernal abajo. Bueno, en la cultura védica, el universo más o menos está estructurado de la misma manera. Entonces, aquellos que hacen buenas acciones van hacia lo que nosotros conocemos como cielo. En la cultura védica se conoce como el reino celestial o los planetas celestiales. Y ahí uno goza o se beneficia de todas las buenas acciones que hizo en la tierra. Caso contrario, tenés el subsuelo del universo, donde uno va a sufrir, penar o purgar todas las malas acciones que hizo en la tierra. Y tenemos la tierra, que es este estadio intermedio, donde el alma encarna en cuerpos que van a tener algún tipo de actividad. Entonces ahí se une con el concepto de karma. ¿Se acuerda que karma era acción y reacción? Entonces nosotros acá en este plano intermedio tenemos acciones, generamos reacciones, y en base a nuestras reacciones vamos hacia arriba, la terraza, o vamos al subsuelo, ¿sí? O sea que en los otros dos planos no habría acción, digamos, solamente en el intermedio. Claro, en esos dos planos de arriba y abajo, lo que hay es, en el arriba, un goce, perfecto, un goce o un disfrute de aquellas buenas acciones de este plano terrestre, y en el infierno o en el reino infernal, en el inframundo, hay un sufrimiento, una purga, una sanción por las malas acciones. El castigo. El castigo, exactamente. Y acá en el medio estamos trabajando o estamos realizando actividades que nos mueven para un lado o para otro. Incluso aquí mismo, en este plano intermedio, el tema de la reencarnación también es posible. No todas mis acciones me van a catapultar hacia arriba y no todas mis acciones me van a hundir hacia abajo, sino que hay acciones que me van a mantener en este plano. Supongamos, yo ahora tengo un cuerpo de ser humano, quizás yo en mi próxima vida reencarne como perro, entonces no fui ni para arriba ni para abajo, me quedé en este plano en otro cuerpo. Por eso digo, me sonaba, era como que era contradictorio, digo, si reencarnamos, digo, siempre vamos a estar sobre un mismo plano, siempre sobre la tierra. En algunos casos sí, en otros casos no, porque puedo ir hacia este cielo o puedo ir hacia este infierno. Lo que sí siempre... ¿Reencarnado? Claro, con cuerpos que puedan habitar en ese cielo o cuerpos que puedan habitar en ese infierno. Pero siempre cuando hablamos de reencarnación hablamos del mundo fenoménico físico. En ningún momento hay una liberación o una emancipación o un traspaso hacia otra
dimensión o otra realidad, nunca hay de materia a trascendencia o de físico a espiritual, ¿se entiende? Siempre la reencarnación está sujeto a la materia, tanto por más que subamos lo máximo que podamos o descendamos lo máximo que podamos, siempre vamos a estar en la esfera de lo material. Entonces el concepto, para unirlo con el día de hoy, de estar más allá del nacimiento y la muerte, significa estar más allá de la reencarnación y por lo tanto hacer que el alma, que es lo que nosotros somos, regrese a su hábitat natural, habitual, que es el mundo espiritual, que está por fuera de las jurisdicciones de cielo, tierra e infierno. O sea, fuera del cuerpo, digamos. Claro, Sería. está con nosotros salir de este cuerpo material, nosotros que somos las almas que habitan el cuerpo, salir de este cuerpo material o de cualquier otro cuerpo material, ya sea celestial, terrestre o infernal, y regresar a nuestro medio ambiente natural, que es el mundo espiritual, que está fuera de la jurisdicción de la materia. Entonces ahí tenemos la cuestión de estar más allá del nacimiento y de la muerte. ¿Cómo lograr esto? Como siempre decimos, a través de un proceso de yoga. La semana pasada habíamos hablado de distintos objetivos dentro del yoga. Por ejemplo, si un objetivo, como habíamos hablado la semana pasada, es dejar de sufrir o detener las aflicciones del cuerpo, entonces podemos quedarnos quizás en este plano material, donde se puede disfrutar en este plano material, o incluso podemos ascender a un plano celestial donde el disfrute es mucho mayor. ¿Se entiende? Entonces el yogi o el practicante de yoga que simplemente quiere detener el sufrimiento no va a lograr la emancipación, sino que va a lograr eso que está buscando, es detener el sufrimiento. El otro día estaba en el médico con uno de mis hijos y el tipo, me acordé de vos porque hacía esa cuestión científica de decir, no, podrías hacer yoga para estirar, le daba, viste, la cuestión esta del sufrimiento, claro, o de solamente el objetivo de estirar el músculo. Exacto. Y claro, nada más, digamos, viste, sí, no iba más allá de eso, y no va más porque allá obviamente de eso, claro, estamos en un lugar científico, ¿no? Sí, sí. Y como se explica en el Bhagavad Gita, en este libro clásico de la filosofía de la India, la mayor cantidad de personas están con ese objetivo yógico. Simplemente están buscando detener o mermar o frenar los sufrimientos del cuerpo. Entonces, la mayoría de las personas, si ese es el objetivo, no van a lograr la emancipación, porque no lo están buscando. Simplemente están buscando dejar de sufrir físicamente. ¿Y está mal? No, por supuesto que no está mal, pero no se logra el fin del sufrimiento, porque si yo estoy subiendo a un plano celestial o estoy cambiando simplemente de este cuerpo a otro cuerpo, cosas como nacer, morir, enfermar, etcétera, etcétera, van a seguir ocurriendo. Porque esos son los propios procesos del mundo material, ¿se entiende? Por más que mi cuerpo sea el de Brad Pitt va a enfermar, envejecer y morir, como cualquier otra entidad viviente, ya sea una mariposa, un bicho bolita, va a pasar exactamente lo mismo, ¿se entiende? Entonces, el objetivo último, sí. No, por favor. En el otro plano, digamos, no existiría todas estas cuestiones materiales, lo que haría que estemos en un lugar idílico, digamos. Exactamente, de cero sufrimiento, de pura paz, de pura felicidad, de puro conocimiento. El mundo espiritual o el reino espiritual es el reino de los absolutos, donde todo es eternamente. Lo que no hay es cuerpo, digamos, no hay ser. Y hay ser, pero no están los cuerpos materiales. No hay materia. Digamos, exactamente. Y al no haber materia, por lo tanto, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay frustración, no hay todas las cosas que vienen atadas a la materia. Y ese es el objetivo último del yoga. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la semana pasada de 4 objetivos? El último objetivo, que es el que la menor cantidad de personas está buscando, es el contacto directo con Dios. Entonces, ese vínculo directo con Dios o ese proceso es el único realmente emancipador, porque es el único que está uniendo el espíritu, que yo soy, con el espíritu supremo, que es Dios. Y entonces, ergo, vuelvo directamente a ese lugar original del cual yo soy autóctono. Bueno, me dejó sin preguntas. Me lo dijo todo. Me lo conté todo, ¿no? Me lo dijiste todo. Volviendo a la reencarnación, y quizá en algún momento lo hemos charlado. ¿Podemos reencarnar en otros cuerpos? Sí. Vivientes, todos. Cuando digo cuerpos hablo de vida, ¿no? No, hay cuerpos inanimados, como por ejemplo subamos una piedra, es una forma inanimada. ¿Y podemos reencarnar en algo así? No, porque nosotros lo que somos en esencia es espíritu. O sea, somos esa chispa divina, esa fuerza vital de vida original. Entonces, en cada cuerpo que habitemos, automáticamente le vamos a dar vida. Perfecto. ¿Se entiende? Cuando reencarnamos, evitamos... ¿Sabes que se me fue la pregunta? Bueno. ¿Qué es eso? La nebulosa. Estás en un estado. No, se me fue. Te juro que se me fue. Pedimos un corte y una canción. Te juro que estaba buena la pregunta, era buenísima.
No te podés felicitar. Ya volveré, ¿Se puede estar haciendo yoga Sí. en estado consciente? Digamos, te lo bajo a la realidad, digamos, para que se entienda la pregunta más que nada. ¿Puedo estar caminando y haciendo cosas y estar haciendo yoga al mismo tiempo? Sí, justamente uno de los puntos de la semana pasada con respecto a los objetivos de yoga es que este último objetivo de estar en contacto con Dios es independiente de, por ejemplo, las posiciones, las posturas, Sí, las contorsiones y demás. Entonces, yo en ese estado puedo estar completamente en yoga, o sea, el estado de trance total de yoga se llama samadhi en sánscrito, ¿sí? Yoga significa unión o vínculo, y cuando hablamos de samadhi es una unión o un vínculo que ya no se puede romper, que no es como imposible de disolver, imposible de quebrar, es inquebrantable ese vínculo que yo logré con mi objetivo. Eso se llama samadhi. Y en la última estadio o la última meta de yoga, que es vincularse con Dios, permite justamente eso, obtener el samadhi o ese vínculo inquebrantable, independientemente de cualquier postura, cualquier asana o cualquier contorsión física del cuerpo. Entonces una persona puede ir a hacer compras en el mercado y estar completamente conectada con Dios, o puede estar con su familia, o puede ir a trabajar, puede estar manejando un auto, y aún así estar en un estado yógico perfecto de conexión con su objetivo. La pregunta tenía que ver con esto, el hecho de reencarnar, de hacer las cosas bien, entre comillas, digo, llevar una vida acorde a lo espiritual, ¿eso hace que te reencarnes en una persona que sufra menos posteriormente? Es una pregunta muy interesante y estaba contemplada en el Bhagavad Gita. Por eso no me salía, ¿viste? Ahí va, muy bien. Hay una de las preguntas, el Bhagavad Gita, un día si quieren podemos hablar solamente del Bhagavad Gita porque es una obra muy, muy interesante, es un diálogo, y en ese diálogo es una conversación entre Dios y el hombre. Y el hombre va haciendo a Dios las clásicas preguntas existenciales que todos tenemos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la muerte? ¿Dios existe? ¿No existe? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi rol en la sociedad? Etcétera, etcétera. Una de las preguntas que le hace el hombre a Dios en el contexto del Bhagavad Gita es justamente esta pregunta que hiciste recién. Si yo me porto bien a lo largo de esta vida, pero supongamos no logro los créditos o no logré perfeccionarme yógicamente hasta el último punto, o no soy el más del yoga, o no alcancé perfectamente mi objetivo, ¿dónde quedo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa conmigo? ¿A qué cuerpo paso? Claro, ¿a dónde paso? Y Dios le responde al hombre con que hay alternativas o hay variantes de acuerdo a qué tan profundo o qué tan íntimo fue mi yoga. Entonces, por ejemplo, una posibilidad que se le presenta al hombre es que en mi próxima vida, si yo hice muchas buenas acciones o viví correctamente, fui positivo en cuanto a mi interacción social, mi familia, etcétera, 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 una alternativa es nacer en familias con mucho dinero, para tener ya resuelto muchas cosas de la materia y yo poder directamente dedicarme el resto de lo que me faltaba a la vida espiritual. ¿Se entiende? Entonces yo ya puedo tener un nacimiento aristocrático, adinerado, etcétera, etcétera, etcétera. Por las dudas hay que hacer las cosas bien. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que se le presenta a Dios al hombre es que uno directamente nace en una familia de espiritualistas. Ajá. Entonces, lo que me faltó en mi vida anterior arranca desde mi nacimiento, ¿no? Claro. Todos son personas que leen textos sagrados, que tienen su práctica espiritual y me lo empiezan a inculcar ya desde niño. Sí, que te resulta más fácil el camino. Entonces Claro. yo ya puedo arrancar desde muy pequeño para completar ese ciclo que me faltó en mi vida anterior. Bien, o sea, son dos caminos, esos dos caminos Sí, básicamente. no, porque- hay más, pero siempre son caminos que tienden a favorecer para que yo pueda completar lo que no logré en mi vida anterior. Perfecto. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien, sí, esa Digo, es la enseñanza. O sea, porque acá es el planteo de decir, y bueno, por las dudas, digo, o sea, hasta el más poco... el que no cree en esto, el que está ateo, el que está, digamos, abstraído de estas ideas, Sí. digo, el por las dudas te lleva a ser un Sí. poco mejor. Sí, claro que sí. De hecho, por eso hay tantas... otra pregunta interesante que un día quizás podemos indagar más en profundidad es por qué hay tantas religiones y un solo Dios, ¿no? Porque si estamos todos de acuerdo que hay un único Dios, ¿por qué hay tantos procesos o tantas tradiciones? Y es justamente para eso, ¿no? Para que distintas personas con distintas tradiciones, culturas, sociedades, idiomas, estados de conciencia puedan ubicarse en cualquiera de estos procesos para lograr ese vínculo definitivo con el Ser Supremo. Sí, o distintas formas de entendimiento. Claro, de- entonces no de hace qué es falta, eso, claro, digamos. no hace falta que todos congreguemos en la misma iglesia, en el mismo templo, la misma mezquita, la misma sinagoga. Lo que sí falta es que todos hagamos un trabajo personal, individual, íntimo de reconectar con Dios, de acuerdo a
comodidades sociales, culturales, tradicionales, de idioma, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento también me gustaría hablar de esto de los religiosos a ultranza, radicales, que matan en nombre de Dios. Digo, si se los entiende como gente de religión. No, claramente no. Claramente no, porque estarían yendo... Digamos, para explicarlo, digamos, ¿no? Porque entiendo No, por qué, está bien. pero digo, para poder explicarlo, ¿cuál sería la diferencia, Bien. digamos? Es muy importante diferenciar entre religión y espiritualidad, porque son dos como áreas o ámbitos distintos. Un religioso puede ser espiritual o no. O no, Y y viceversa. claro. ¿Se entiende? Cuando hablamos de religión, lo que hablamos en realidad es de un sistema o un mecanismo o una metodología para el creyente revincularse con un ser divino supremo. ¿Sí? Eso es religión. Una cuestión discursiva, si se quiere. Claro, digamos, ceremonial, protocolar, donde Retórica, hay digamos. ritos, claro, Claro. exactamente. Entonces yo me sumerjo en una religión y por lo tanto empiezo a tener distintas ritualísticas, ceremoniales, protocolos, leo determinados textos, congrego en determinado templo. Si mi religión está escrita o tiene una tradición oral en un idioma en particular, empiezo a aprender ese idioma en particular. Si hay gestos o vestimentas en particular, yo adopto los gestos, adopto la vestimenta, etcétera, etcétera. Eso es religión. Tiene que ver con mecanismos o sistemas que permiten a un creyente vincularse con el ser divino. La espiritualidad va por otro lado. La espiritualidad puede hacer uso de alguna herramienta de la religión, como por ejemplo, no sé, rezar en un rosario. Los rosarios son religión, son mecanismo, es un mecanismo. Entonces, la espiritualidad puede hacer uso de algún atributo de la religión, pero en realidad cuando hablamos de espiritualidad es el vínculo o el contacto de amor entre el ser individual que somos nosotros y Dios, independientemente de cualquier rito, ceremonia. O sea, no sería cultural, digamos. La otra parte me suena más cultural, digamos. Sí, lo otro es más de- cultural y lo espiritual es más del ser. Más del ser, claro. Directamente más del alma individual conectando con el alma suprema que es Dios. Si vos necesitas alguna herramienta, entonces recurrís a la religión. ¿Se entiende? Entonces, Claro, y de acuerdo claro. a tu cultura o a tu comodidad socioambiental, te vas a hacer judío, católico, musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son las herramientas que te van a permitir vos conectar. Se entiende entonces el de matar por la religión y no matar por lo espiritual. Claro, No sería- entonces cuando uno mata o peca o hace estas aberraciones en nombre de la religión, primero que no es un espiritualista, Claro. está muy lejos de ser un espiritualista. Claro. Y después también incluso está muy lejos de ser un religioso, porque no hay textos sagrados que cimenten que alguien se envuelva en dinamita y vuele una embajada o un hospital o algo por el estilo. Tráiganme algún texto que fomente eso y podemos seguir el debate, pero no existe en la literatura sagrada de ninguna tradición el hecho de que matemos en nombre de Dios. Dios no tiene esas opiniones. El problema con algunas religiones es que carecen de filosofía, sí, carecen de sustento científico. Entonces, religión sin filosofía tiene solamente dos variantes. Si yo soy religioso, pero no estoy en el Con un plano de la marco- intelectualidad, con un marco teórico, digamos. en un marco teórico, con cierto academicismo, yo me transformo en un dogmático, o sea, un ultraconservador Claro. que creo porque creo y no doy ningún tipo de explicación al respecto. Es así y- Es así, punto. O me transformo en un sentimental, ¿se entiende? Claro. Donde Dios es paz, Dios es luz, ¿no? Claro. Es lo que mi corazón dice, sin marco teórico, es lo que a mí Sin- se me ocurre. sin contenido, digamos. Sin contenido. Entonces son variantes, ¿no? Pero religión sin filosofía, lamentablemente no funciona. Tiene que haber una combinación. Y cuando hablamos de mi religión, o sea, cada uno a sí mismo, dice, no, es mi religión. ¿Cómo Y lo ahí vamos a estamos también, entender? sí, ahí estamos lamentablemente Sin cayendo filosofía. en un concepto corporal de la vida, donde mi Dios es más fuerte que tu Dios, o no, mi religión le gana a tu religión, que son cosas completamente crasas, que Sí, muy sí. lejos de la espiritualidad. Perfecto, excelente. La verdad que... Al final hablamos de todo. ¿eh? Hablamos, nos metimos, me gusta ir porque nos entramos, salimos, tenemos libros para regalar, para obsequiar, más allá del nacimiento y de la muerte. ¿Qué podemos hablar la semana que viene? ¿Tenés ya algo en mente? Para la semana que viene, si quieren, podemos hablar del concepto de maestro espiritual. Sí, que es un concepto muy profundo, interesante de nuestra cultura, que está en otras tradiciones, pero es un poco interesante en relación a poder tener una guía o una persona que nos explique todo esto y nos ayude a conectar más con Dios. O sea,
sería diferente al maestro religioso, digamos. Claro, Hay una gran exactamente. diferencia. Es el maestro espiritual. Maestro espiritual. Existen. Sí, sí, por supuesto. Y también después, la clase que viene, Sí. podemos también ver esto, porque siempre hay un maestro, un guía, Sí, muy bueno. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Claro. Del líder espiritual. Perdón, Sí. me meto ya, digo, está bueno, está bueno. ¿Y hay grupos líderes? Porque no lo sé, pregunto. ¿En qué sentido, grupos o sea, líderes? no un líder que maneje, sino un grupo que Ah, sí, sí. Distintas tradiciones tienen distintos sistemas, sí. sí, o sea, que sean, no sé, Varios. 10 líderes. Sí, de hecho, bueno, en nuestra tradición en particular, nuestra tradición, la cultura védica, no tiene la figura como en el judeo-cristianismo, en el cristianismo sobre todo, el papa. Ajá. Sí, no existe esa figura de única autoridad Ajá, máxima. bien. Sino que en nuestra tradición en particular sí está repartido ese Eso. rol de líder en varias personas. Vamos a hablar de eso, qué bueno, me gusta. Alfredo Di Florio, gracias, mil Gracias a gracias. ustedes. Excelente como siempre y los invitamos con muchas actividades ahí en el Ujú. LOF. Sí, sí, muchas actividades. Bolívar 3715, averigua, LOF Espacio Espiritual.